El Salmo 4, verso 3 dice: Responde mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel, que el Señor escucha cuando se le llama. Si se enojan, no pequen, que la quietud del descanso nocturno examine el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has dicho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan del trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las horas del gobierno de Dios. Me acuerdo de una ilustración de un padre que vivía solo con su hijo. Era invierno y el padre manda al hijo, dice: hijo, voy a buscar un poco de leña afuera porque se está apagando el fuego. Y el hijo le dijo: no, papá, porque estoy ocupado, bueno, no puedo. Y el padre dijo: pero hijo, por favor, vaya a buscar un poquito de leña porque se está apagando el fuego, por favor, vaya. Papá, no puedo ahora, estoy ocupado. Y el papá dice: no te lo pido, ahora te lo ordeno. Vaya a buscar un poco de leña y tráigala al fuego. Y el hijo empieza a gritarle al padre: papá, no, yo no quiero. Y sale: me voy de esta casa. Cerró la puerta y sale. Era invierno. Pasó un año. El hijo anduvo vagando, ¿cierto? Vagando por las calles ahí, trabajando por aquí y por allá. Y de repente pensó y dijo: me equivoqué. Fui un necio. Dijo: fui un necio, mi padre me ama, él fuera de mí, me dio una simple orden y no quiso obedecer. Voy a volver a mi padre a ver si él haya un lugar en su corazón para perdonarme. Y va ante el padre, va a sacarse al padre y el padre lo estaba esperando. Todos los días había estado esperando a su hijo que volviera. Y el hijo le dice: papá, me equivoqué, perdóname, fui un necio. ¿Puedes hallar un lugar en tu corazón para perdonarme? Y el padre le dice: hijo, tú eres mi hijo, yo te amo, este es tu hogar, esta es tu casa, por supuesto, eres bienvenido. Pero ve y trae un poco de leña para el fuego. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que la rebeldía no nos lleva a ningún buen lugar. A ningún buen lugar. Dios ha puesto autoridad en la vida. Autoridad en la casa, debemos obedecer a nuestros padres. Autoridad en el colegio,
debemos obedecer, debemos respetar a la profesora, al profesor, autoridad en el trabajo, tenemos que respetar al jefe, tenemos que seguir sus órdenes, tenemos que ser personas colaborativas, ¿cierto? Dios ha puesto autoridad en la sociedad. Hay autoridades. Si yo me rebelo contra la autoridad, ¿qué va a pasar? Me va a ir mal. Y Dios ha puesto autoridad también en la iglesia. Y si nosotros nos rebelamos contra la autoridad, nos va a ir mal en la vida. ¿Cierto? Así es. ¿Amén? Así es. Entonces, es una gran lección, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Que la rebeldía, como el ángel que se rebeló allá arriba en el cielo, ¿cierto? Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Nos rebelamos contra la autoridad que Dios ha puesto. Y eso es pecado. Tenemos que arrepentirnos. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Venid pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Amén? Contexto. Lo primero que uno tiene que hacer cuando estudia un pasaje bíblico y tratar de entender su significado es entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto era el discurso escatológico del Señor. Esta parte de la Biblia comienza en el versículo 24 de Mateo. Y si nosotros vamos al versículo 3, fíjense lo que dice el Señor en el versículo 3, Mateo 24, 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, contemplando el templo, seguramente, contemplando toda la religión de los israelitas, esta higuera frondosa, pero estéril. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cierto? ¿Y qué señal habrá de tu parucía y del fin del siglo, del fin de esta era? ¿Ya? Ese es el contexto en el cual se da la parábola de las 10 vírgenes. Y el Señor Jesucristo le empieza a hablar, le empieza a dar las señales que van a preceder su venida. ¿Amén? Y el Señor les habla de una serie de señales, ¿cierto? Dice que muchos vendrán en su nombre y engañarán a muchos, dice. Dice que oiréis de guerra y de rumores de guerra, ¿cierto? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, pandemias, epidemias, hambre, terremotos en diferentes lugares, ¿cierto? Y esto será principio de dolores, dice el Señor. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces el Señor le da una serie de señales que apuntan hacia el retorno del Señor Jesucristo.
Ahora uno podría decir, pero es que siempre han habido señales. Desde que yo escucho, siempre han habido guerras, siempre ha habido hambre, siempre han habido terremotos, o sea, siempre ha pasado, ¿cierto? Y es cierto que siempre ha pasado. Pero el Señor Jesús hace el símil con la mujer que está embarazada y que empieza a sentir una primera contracción, ¿cierto? Pueden pasar días y está sintiendo contracciones leves, pasan días, pero esas contracciones cada vez se van haciendo más frecuentes, más intensas, ¿cierto? En amplitud, en fuerza, era cada vez más doloroso, ¿cierto? Y hasta el momento en que ya, ¿cierto? Es tanto que llega el momento del alumbramiento y da luz. Y es lo mismo acá. Con la venida del Señor Jesucristo, podríamos decir que la historia fue preñada y va a dar a luz el reino de Dios. Y las señales, ¿cierto?, que anticipan cada vez son más intensas, de mayor amplitud, de mayor intensidad. Lo que antes era una pandemia, una epidemia, ahora es una pandemia. Está globalizado en el mundo entero. Lo que antes afectaba a una guerra que estaba lejos, que no nos afectaba a nosotros, ahora sí nos afecta. Y así, el amor dice que la maldad se ha multiplicado y nosotros vemos en nuestra sociedad hoy en día como la maldad cada día cunde más. Cunde. En todo lugar nosotros vemos la maldad. Que cada vez es mayor. Que cada vez hay mayor rechazo a los principios del reino de Dios, a la voluntad de Dios. En la sociedad mundial lo vemos. Cada vez las señales se van haciendo más intensas. Cada vez van haciendo más frecuentes. Cada vez son más amplias, abarcadoras. Abarcan todo el mundo. Entonces nos estamos acercando al momento decisivo de la historia. Pero el Señor no dio fecha. No dio fecha. Dio señales. Pero no una fecha exacta. No dijo, en esta fecha yo voy a venir. Muchos falsos profetas han profetizado fechas del retorno de Jesucristo. Muchas veces. Y han, obviamente, fracasado, equivocado, son mentiras. ¿Cierto? El Señor no nos dio una fecha exacta, sino que nos dio señales que preceden su venida, que apuntan a su venida, que nos dicen que el Señor está cerca, cada vez está más cerca. Como nunca, hoy en día nosotros estamos mucho más cerca, cada vez más cerca de la venida del Señor, y esa venida es cercana. Es cercana. Entonces el Señor nos dice que Él nos da señales. Ahora dice que su venida será como ladrón en la noche. También, ¿cierto? La Biblia dice eso, en primera de Tesalonicenses, segunda de Pedro, ¿cierto? Habla de la venida del Señor como ladrón, pero no como un ladrón, no se refiere a que esté oculto, a que sea una venida oculta, en secreto, no, sino que será una venida repentina, sorpresiva, inesperada. El Señor va a venir en un momento en donde nadie lo va a esperar. Ni siquiera nosotros vamos a estar esperando. ¿Cuál será la tribulación? Dice el Señor Jesucristo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Cuál será la tribulación? ¿Cuál será la desesperación? La desesperanza que nosotros mismos como cristianos, si que estamos vivos en ese momento, vamos a estar experimentando y vamos incluso a no esperar la venida del Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 42 de Mateo 24, o sea, nos adelantamos un poquito, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, ¿cierto? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, cuándo ha de venir el ladrón, ¿a qué hora había de venir el ladrón? Velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando no te lo imaginas, es cuando el Señor viene. Y aquí el Señor está hablando de su venida escatológica, su parucía al fin de los tiempos. Cuando todo ojo le verá, todo será una venida pública, donde todo el mundo lo va a ver al Hijo del Hombre. Pero también el Señor podría venir a nosotros en nuestra vida de manera personal. No sabemos, nosotros no tenemos comprada la vida, no sabemos el día de mañana, hoy día,
saliendo del culto, mañana, en la semana, en un año más, no lo sabemos. Podemos morir en cualquier momento. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él sabe el día en que nos va a llamar. Entonces, pues, podemos estar pensando en décadas adelante que el Señor viene, así que me puedo tomar el tiempo para prepararme. Pero puede ser que tu encuentro con el Señor sea en este día. Y el Señor dice en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Entonces, ¿cuál es la clave? Estad preparados. Estad preparados. Y ahora si nosotros miramos la parábola de Mateo capítulo 25 de las vírgenes, dice que el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será futuro. Cuando el Señor Jesucristo está describiendo lo que va a ocurrir en su segunda venida, cuando Él venga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esto es lo que va a ocurrir. Dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Quiénes eran estas vírgenes? Uno podría pensar los creyentes versus los incrédulos. ¿Cierto? Podría pensar así. Pero los incrédulos no esperan la venida del Señor. No lo esperan, ojalá no viniera el Señor. O sea, eso que tú me estás predicando, que tú me estás hablando, que va a venir el Señor y van a pasar todo. Ojalá el Señor no pasara eso. A mí me tocaba escuchar eso cuando compartí realmente estos temas. Los incrédulos, la gente del mundo no quiere saber de esto. No quiere que el Señor venga. ¿Quién espera que el Señor venga? La iglesia. La iglesia. ¿Cierto? Entonces, fíjense que es la iglesia. Estas 10 vírgenes de la parábola representan a la iglesia, a la comunidad creyente que espera el retorno del Rey, la venida del Señor, que es su segunda venida. Entonces, hay 2 tipos, dice la palabra, de creyentes: los prudentes y los insensatos. Los prudentes y los insensatos. ¿Qué simboliza el aceite? ¿Qué simboliza el aceite? Fíjense lo que dice el versículo 44, porque el versículo 44 nos da la clave para esta interpretación. El versículo 44, por tanto, ¿El 25? el 24, perdón, de Mateo 24, que vimos recién, perdón, dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados. Este aceite es el aceite de la preparación espiritual. Es el aceite de la preparación espiritual continua, firme, perseverante, de larga data, de largo plazo, del creyente verdadero. El creyente verdadero espera al Señor y se prepara para ese encuentro decisivo con Él. Eso es lo que dice la Biblia, lo está diciendo. ¿Cómo se ve eso? A través de una relación personal. Un compromiso personal, continuo, firme, tenaz con el Señor. Un compromiso con Él que involucra toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo es integral, es total. Toda nuestra vida está orientada hacia ese momento decisivo en que nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, este aceite es el aceite de la preparación espiritual para el momento decisivo del encuentro con el Señor. ¿Están preparados? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando vosotros no pensáis. ¿Y qué dice? Bueno, el aceite espiritual, hermanos, el aceite de la preparación espiritual se ve reflejado ¿en qué? Se ve reflejado. Hay señales que indican la preparación. ¿En qué? En nuestro tiempo de oración a solas con Dios. Amén. Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, una de las cosas que dan cuenta de esa preparación, que reflejan esa preparación, es nuestro tiempo a solas con el Señor. De oración, de intimidad con el Señor, de conversar con Él, de abrirnos a Él, ¿cierto? Y confesarle todo y decirle todo: Señor, me está pasando esto, tengo estos problemas, tengo estos miedos, tengo estas inquietudes, tengo estas debilidades, Señor.
Aquí estoy, ayúdame, Señor. Abrirlo completamente entero y ponerlo a todos sus pies. Tiempo a solas con el Señor, ¿cierto? Se refleja en nuestra santidad personal. En nuestra santidad personal. En el obedecer continuamente los mandamientos, los preceptos, la palabra del Señor, que el Señor nos ha entregado. Porque dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es nuestra santidad. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie, nadie. Por muy carismático, por muy atractivo, por muy inteligente que sea la persona, sin santidad, nadie verá a Dios. Dice, nadie lo verá. Es nuestro compromiso, es nuestro servicio continuo al Señor, es nuestro servicio continuo al Señor. Cuando nosotros estamos en el trabajo y estamos trabajando y lo hacemos lo mejor posible, eso lo estamos haciendo para el Señor. Podemos estar trabajando para la empresa, haciendo lo que estamos haciendo para el equipo, para el jefe y todo, pero finalmente lo que estamos haciendo es para el Señor. Lo estamos haciendo para Él. Estamos sirviendo al Señor en nuestro trabajo, estamos sirviendo al Señor en nuestro hogar, estamos sirviendo al Señor en la iglesia, estamos sirviendo al Señor a través del servicio a nuestros hermanos que necesitan nuestra ayuda, nuestra asistencia. Nosotros los bendecimos, les servimos. Se ve reflejado en nuestro servicio al Señor. Se ve reflejado en nuestro testimonio a otros de Cristo, del amor de Dios, de la salvación. Damos testimonio. Tenemos aceite en nuestros lámparas, porque damos testimonio de Dios. Y todo esto, hermanos, ¿cierto? Este es el aceite de la preparación espiritual. Refleja eso. Y este aceite no se puede compartir. No se puede compartir. Es personal. Fíjense lo que dice el versículo 8 y 9 de Mateo 25. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para nosotros. Es un aceite que no se puede compartir. Yo no me puedo preparar por otro, y otro no se puede preparar por mí. Cada uno se prepara de manera personal, hace énfasis en la responsabilidad personal. Es como cuando un jugador de fútbol está a punto, físicamente, mentalmente, futbolísticamente, moralmente, está a punto, está listo para entrar a la cancha. Entonces el entrenador dice, Carlito, ya ven para acá, salta del banquillo Carlito, está listo, hace un precalentamiento rapidito y está listo para entrar al match, a jugar, a disputar el juego. Está listo, está a punto. A eso se refiere el Señor. Pero el futbolista no se puede preparar por otro futbolista. Si otro futbolista no se cuidó, durmió, no entrenó, no se cuidó su dieta, etcétera, etcétera, fumaba, no puede prepararse uno. Cada uno se prepara de manera personal para este encuentro con el Señor. ¿Cierto? Y es una actitud característica del cristiano. No es una cuestión de último momento. No es una cuestión de como la persona que está sufriendo un ataque cardíaco y entonces quiere contratar el seguro de vida. Oh, estoy sufriendo un ataque cardíaco y en ese mismo momento quiero firmar la póliza del seguro. Sería absurdo, ridículo, no se puede. Tendría que haberlo hecho mucho antes, haber estado pagando la póliza, ¿cierto? Todo eso. No, es una cuestión de larga data, de una actitud del corazón hacia el Señor. Y dice la palabra de Dios en otro pasaje en los Filipenses, dice, por tanto, amados míos, Pablo hablando de los Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, como en mi parucía, dice Pablo en Filipenses 2:12, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No con miedo a Dios, no con terror a Dios, sino con un temor reverente. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Y esa sabiduría es una sabiduría práctica, una sabiduría que se pone en práctica. ¿Amén? Y en este mismo pasaje, en Filipenses capítulo 2 dice, porque en vosotros
Porque es Dios quien produce en vosotros el querer, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es la gracia de Dios operando en nuestras vidas. ¿Cierto? Nosotros nos abrimos a esa comunión con Dios, buscamos esa comunión con Dios. Dios se acerca a nosotros, nos llena de su gracia, de su poder, de su vida, de manera que estamos preparados para el encuentro con Él. Ahora fíjense el versículo 4. Mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes. Aquí usa un adjetivo, el evangelista, frónimos, se llama un adjetivo que se usa para caracterizar a las personas que actúan con sabiduría práctica y con previsión. Se puede tardar el esposo, el novio, se puede tardar, entonces vos sos previsor. Me preparo. Anticipo, estoy anticipando la venida del Señor, me preparo. Me tomo en serio las palabras de Dios. Aquellos que anticipando, los prudentes son aquellos que anticipando la venida del Señor y su reino, se preparan diligente y adecuadamente para Él. Para ese estilo. Ocupa la misma palabra griega que la parábola de los constructores, cuando dice que el Señor, aquel hombre que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, un hombre prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca firme, sobre buen fundamento. El mismo adjetivo, la misma palabra. Y en el otro extremo están las insensatas, del griego moros. Son aquellos que, conociendo la llegada inminente del reino de Dios, no lo toman en serio. No lo toman en serio. Como Jesús dice, que aquel hombre que oyendo mis palabras no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, bajó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó la casa. Fue grande la ruina de aquella casa. La casa como una metáfora de nuestra vida. Como una metáfora de la vida de nuestra familia, de la vida de nuestra nación. Una casa que no se edifica en tierra firme. Entonces son aquellos que no toman en serio las palabras del Señor. Yo me acuerdo que en la universidad tuve que tomar un ramo lectivo dentro de la carrera yo quise tomar la historia de la religión. Tomé historia de la religión y era un profesor católico, un historiador católico, el que hizo la asignatura. Y que bueno, que cuando supo que yo era evangélico, inmediatamente me empezó a tratar con hostilidad y desprecio. Pero él decía, bueno, respecto al juicio final, hablaba del amor de Dios y dijo, bueno, Dios es amor, dijo. Al final, Dios va a perdonar a todos y todos van a entrar en su reino. Si Dios es amor, ¿por qué va a perdonar a una de sus criaturas si Él es un Dios de amor, un Padre? Y yo le dije, pero la Biblia dice que vino a la tierra y los que creen en Él no serán condenados, pero los que no han creído en Él ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Dice la Biblia eso. La Biblia dice que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. O sea, es Dios que está diciendo eso, que ustedes creen que Dios no está mal en serio. Y me miró con, ya calla. No se toman en serio las palabras de Dios. No se las toman en serio. No creen realmente lo que Dios está diciendo y por lo tanto no se lo toman en serio. Entonces esos son los insensatos. Aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense lo que les pasó a los insensatos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no conozco. Entonces, tenemos ahí el resultado, ¿cierto? Las insensatas fueron excluidas. Cristianos que no entraron en el reino de Dios. Cristianos que no entraron en el reino de Dios.
¿Cómo entonces? ¿No era que la salvación no se perdía? ¿No podría preguntarse? Bueno, entonces este texto sugiere que la salvación se pierde entonces. Hay algunos que entran y otros que no, de la iglesia. Y la clave, hermano, está en el versículo 12. Cuando él dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Que es un paralelo del Mateo 7:23 que dice, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No significa que Dios no sepa quiénes son. Dios sabe quiénes son. Sabe perfectamente quiénes son, conoce perfectamente su vida, sabe quiénes son. Pero lo que se está refiriendo ahí es al conocimiento personal, al conocimiento íntimo, derivado de la relación personal con Dios. Son personas que son cristianos nominales, de nombre, en la iglesia. Hay plásticos, no son reales, son de plástico, son falsos. Que pueden tener cargos, que pueden tener ministerios, que pueden participar en la iglesia, ¿cierto? Pero que nunca han conocido a Dios, nunca han nacido de nuevo, nunca tuvieron una relación genuina, personal con Dios. A eso se refiere. No os conozco, o sea, nunca tuviste esa relación personal, genuina, auténtica, una relación personal íntima conmigo. Nunca naciste de nuevo, nunca fuiste mi hijo. Y a la iglesia hay mucha gente así, hermanos. Yo me acuerdo de un testimonio que me contaron de un hermano que había estado por mucho tiempo en la iglesia, décadas en la iglesia. Y el hermano siempre había sido problemático, hasta el momento en que le dio una enfermedad terminal. Pero en esa enfermedad, él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y él dio testimonio a la iglesia diciendo, hermano, yo les pido perdón, porque yo siempre fui problemático en la iglesia. Siempre generé problemas, conflictos. Pero yo ahora, hermano, conocí al Señor realmente. Ahora lo conocí. Ahora lo conozco. Y el hermano fue transformado. Su comportamiento fue totalmente distinto dentro de la iglesia. A partir de ese momento. Y terminó muriendo, ¿cierto? Por la enfermedad. Pero él conoció a Cristo mucho después de haber estado dentro de la iglesia, siendo parte del liderazgo, siendo parte de las actividades. No lo conocía. Y así, hermanos, hay muchos dentro de la iglesia que son cristianos nominales, que nunca conocieron a Dios, que nunca tuvieron una relación personal, filial con Dios. Amén. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, hay dos cosas, hay dos escenarios posibles. Una, porque esta es una llamada de atención de Dios para nosotros. Una es que usted realmente conoce a Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero a lo mejor se ha descuidado en su vida espiritual, su vida de oración, su vida de devoción, de servicio al Señor. A lo mejor hay pecado en nuestra vida. Hay pecado en nuestra vida, del cual tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que ser limpiados por el Señor. Hay descuido, negligencia en nuestra vida espiritual que nos ha llevado, hermano, a un letargo espiritual. Y a la mediocridad. Somos cristianos mediocres. Somos cristianos derrotados, fracasados. No estamos en victoria, estamos en derrota. Entonces, si es así, el llamado al Señor entonces a arrepentirnos y a volvernos a Él y a estar preparados, a cultivar esa comunión íntima con Dios que nos permita estar preparados para ese encuentro con Él. Y una segunda posibilidad es que a lo mejor usted nunca le ha entregado su vida a Cristo. Nunca le ha entregado su vida a Jesús. ¿No? Pero hay tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor te invita a que le entregues tu vida a Él. Y te entregas a Él para que Él sea tu Señor y tu Salvador. No lo sé, usted lo sabe, usted conoce su corazón. Pero son dos posibilidades.
Una me descuidé, u otra nunca he conocido al Señor. Y hoy es el tiempo, la oportunidad para conocer personalmente y ser transformado. Porque dice, también vosotros estar preparados. Estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando nosotros no pensemos. Que Dios le bendiga.